¿Qué opinas, Sis? ¡Es patinaje disco! ¡Oh! ¡Patinaje disco! No te preocupes, tengo un arma secreta. Tengo un plan brillante para ser una estrella. ¡Tarán! ¿Qué opinas? ¡Ja! Fuimos a ver estrellas y no podíamos ver muchas estrellas. La contaminación lumínica es un problema ambiental importante. Júpiter. Miro arriba. ¡Oh! ¡Fiesta de estrellas! A continuación... SciGirls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. SCIGIRLS! We need you! SCIGIRLS! Come on! When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. One girl. Sci Girls! Woo! SCIGIRLS! I need you! SCIGIRLS! Come on! You got log on, post, upload, pitch in! Yeah! Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, cause Sci Girls are waiting! SCIGIRLS! We need you! SCIGIRLS! Sci Girls! Ah, ñam, ñam, ñam. ¿Qué opinas, Sis? ¡Es patinaje disco! ¡Ja! ¡Oh! ¡Patinaje disco! ¡Guau! ¿Ese es tu talento para el show? Sí, no sé patinar, no sé bailar, pero juntos son la combinación dorada. Y no te preocupes, tengo un arma secreta. ¿Qué arma? Nos vemos en la escuela, te enseñaré. ¡Guau! No durará mucho el secreto. No quiero eso. Quiero que todos me miren y tengo un plan brillante para ser una estrella. ¡Tarán! ¿Qué opinas? No dejas de ver mi patineta, ¿verdad? De hecho, no se ve nada. Espera, saco una foto y te enseño. Mira, vuelve a patinar. ¿Ves? Oye, ¿dónde están mis luces? Casi no las veo. Lo sé, qué raro. Y devastador para mis posibilidades. Si me juzgan solo por mi baile, estoy en problemas. Sí, he visto cómo bailas. Ay, tengo una idea. Veré si las SciGirls nos ayudan. ¡Yujú! A ver, ¿cómo hacemos que brille? Jay quiere ser una estrella. Tal vez esto ayude. ¿Por qué no decoramos la mesa con estas estrellas fluorescentes? Es divertido decorar, sí. Me llamo Miranda y tengo 12 años. También tengo un apodo. Es Mari. Sacamos los mapas de constelaciones para que no se pierdan nuestras amigas cuando vean el cielo. Podemos sacar la caja de estrellas para que vean cuáles son las diferentes constelaciones. Me llamo Aviana, tengo 12 años. Cuando crezca quiero ser científica forense. Lo que más me gusta de la astronomía es que salimos y encontramos estrellas y constelaciones que nunca habíamos visto. Nos preparamos para la fiesta de estrellas que vamos a hacer. Abby y yo somos parte del Club de Ciencia para Niñas. Bueno, ¿por qué no revisamos los telescopios? Hay que poner el buscador. Voy a poner el ocular. Nos emociona mucho enseñarles a nuestras amigas qué estuvimos haciendo. Sí, nos toca enseñarles cómo usar los telescopios. Es un telescopio de refracción de 9 pulgadas. Podemos enseñarles lo que hicimos con la contaminación lumínica. Sí, también podríamos enseñarles a Cygnus del Triángulo de Verano y otras constelaciones. Aviana y yo fuimos a ver estrellas. Hércules. Mira, Orión. Es fácil de encontrar. Sí, porque Betelgeuse brilla mucho. Mira, es la osa mayor. Entonces, ¿si es un oso? Mira, es Bootis. Es tu favorita. Ya sé, me encanta. Esta es Casiopea. Tu favorita, ¿verdad? Sí. Sí, se parece a un rayo, ¿no crees? El mito dice que Casiopea dijo que era tan hermosa que era más hermosa que las ninfas del mar. Las ninfas se quejaron con el dios Poseidón. Como castigo, Poseidón puso a Casiopea en el cielo. Ya quiero ver las estrellas. Pon la sábana para echarnos.
Hace frío. Uf. ¿Puedes ver algo? ¿Qué ves? Veo esa estrella brillante. Deberíamos intentar buscar la Osa Mayor. Es tan fácil de ver. Espera, ¿la encuentras? En otros lados la encuentro como si nada. ¿Encuentras a Booties? No puedo verla. Apenas la veo. Creo que veo esa estrella brillante. Sí. Arturo, sí. Realmente esperábamos ver todas las estrellas. Decidimos pedirle ayuda a Tina. Aquí trabaja Tina. Sí. Entremos. Tina es nuestra mentora en el Club de Ciencias. Bueno, este es el último tramo antes del techo. ¿Estamos? Ahí está ¡Hola, Tina. Tina! Hola, Tina. chicas! Tina estudia en Harvard. Está haciendo su doctorado en astrofísica. Sí, fuimos a ver estrellas y no vimos Sí. ni una sola. No estamos tan lejos de la ciudad en el Departamento de Astronomía de Harvard. Así que el problema de las luces, exactamente lo que dijeron, es importante. Soy una astrónoma, quiero ver las estrellas. Y no pudieron ver muchas estrellas, ¿verdad? Sí. Cuando hay mucha luz alrededor, no se pueden ver las estrellas allá arriba. La contaminación lumínica es un problema ambiental muy importante, no solo para los astrónomos. Hay mucha iluminación ineficiente. Los diferentes tipos de bombillas, a veces usamos mucha luz, se apunta hacia arriba en vez de hacia abajo. Es un desperdicio de energía, por eso es contaminación, porque afecta a nuestro medio ambiente, aunque no sea algo tangible como químicos en el agua o cosas así. Sí. Si ven la Tierra desde el espacio, verán grandes focos de luz que brillan de las ciudades. Pueden mapear zonas urbanas y calles enteras del espacio con eso. Hay muy pocas áreas completamente oscuras. ¡Guau! Miren eso, las costas este y oeste brillan tanto. Uno de los grandes proyectos de este año internacional de la astronomía es el Gran Conteo Mundial de Estrellas. ¿Gran conteo mundial de estrellas? ¡Ja! ¡Genial! Me emociona mucho que vinieran a mí con su problema. Entonces, ¿cuentan estrellas? Sí, el Gran Conteo Mundial de Estrellas lo que hace es medir la contaminación lumínica. En el parque solo pudieron ver las estrellas más brillantes. Las estrellas visibles más tenues son una medida de contaminación lumínica. No somos científicas, así que ¿cómo podemos hacerlo? Podemos encontrar un método para cuantificar la contaminación y hacerlo con el conteo de estrellas. Somos científicas, no necesitan un título. Hacer experimentos, investigar cosas, esa es la definición de científico. La constelación que escogí para el Gran Conteo Mundial de Estrellas es la constelación de Cygnus, que está en el Triángulo de Verano. Estas tres estrellas de aquí forman el Triángulo de Verano. Aquí está Vega, aquí está Altair y aquí Deneb. Una de esas estrellas, de hecho, es la punta de la constelación Cygnus. Cuando hablamos de estrellas y de su brillo, hablamos de un sistema de magnitudes. Al hablar de contaminación lumínica, es una magnitud limitante. Los participantes del Gran Conteo Mundial de Estrellas van a usar el mismo sistema. Si hay mucha luz de fondo, entonces las estrellas más tenues en la constelación no serán visibles. La estrella más brillante en el cielo es Vega. Ese será un ejemplo de que está muy mal la contaminación lumínica. Sería una magnitud limitante de 1. Al avanzar son visibles otros elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Entendido. Eventualmente aparece un interesante patrón en S a la mitad de la cruz. Si pueden ver eso, estamos en forma. Luego llegan a un punto donde no pueden. Hay demasiadas estrellas para ver lo que sea. Veamos un perfil de Cygirls. Hola, me llamo Miranda, tengo 12 años. Me gusta tocar el piano, leer, me encanta este libro, dibujar. Esta es mi mamá y está dibujando. Hola, ¿cómo están? Hola, mamá. Hola, cariño. Y mucho más. Gatito feroz. Es la guarida de Oreo. Aquí está. Este es mi cuarto. El muro de la fama. Mi escritorio. Y mi familia. La pasé muy bien. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Abby y yo paramos en mi casa. ¿Qué necesitas? Telescopios. Para recoger algunas cosas que necesitamos para el conteo. Los mapas de estrellas, linternas, luz roja, mapas. Sí, lo guardas. Tengo los abrigos. ¿Por qué no nos ubicamos?
¿Qué tan lejos vamos para sacar los datos? Bueno, cerca del campo donde no haya luz, donde podamos ver las estrellas y hacer el conteo. ¿Por qué no empezamos a 50 millas? Luego podemos tener intervalos de 10 millas para ver la diferencia mientras nos acercamos a la ciudad. Bueno, empezamos en Westminster. Sí. Acabamos en Harbor Square. ¡Tina! Hola, chicas. Llamamos a Tina para ir a un lugar más oscuro para ver las estrellas. Qué gusto verlas. ¿Y a ti? ¿Están emocionadas? Sí. Muy bien, vamos. Gracias, Tina, por ayudarnos Sí, a encontrar estamos lo que muy buscamos. emocionadas. Ajá. Por fin estamos en camino, listas para nuestro primer sitio. ¡Vamos para el campo! Adoro a Tina, es mi mentora favorita. ¿Han visto antes todas las estrellas o es algo nuevo para ustedes? Bueno, ambas acampamos en Sí, en Gloucester. Está lleno de estrellas. ¿Conocían alguna constelación entonces? ¿Pudieron distinguir algo? La Osa Mayor Sí, la y Osa la Osa Mayor. Menor. A medida que avancemos, habrá menos edificios alrededor, así que debe haber mucha menos luz de fondo. El problema con la astronomía es que al buscar estrellas, el contraste lo es todo. Y comparan un punto brillante en el cielo y resalta más en el fondo si es más oscuro, ¿verdad? Lo que pasa es que tienen estas construcciones y lanzan toda esta luz, y esa es la luz de fondo. La diferencia entre un punto brillante y la luz de fondo es si hay menos edificios alrededor. Por eso es más difícil ver la luz tenue, así que quieren reducir la luz de fondo para que resalten más esas cosas. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Contraste! Ya sé cómo arreglar la patineta de Jake. Pero esta bombilla sobre mi cabeza puede ser un problema. Tina, ¿creen que ya llegamos? ¿Ya llegamos? Porque está muy oscuro. Estamos muy cerca. Bueno, chicas, ya llegamos. Primer sitio, 50 millas de Boston. ¡Guau! Hay ¡Cuántas tantas estrellas! Es como... Es increíble. Lo sé, es como si estuviera en una película. Solo míralas. Es muy diferente al parque. Mucho, es como 20, 30 veces mejor. Es como que podemos ver las más brillantes. Y luego, si ves con más cuidado, Sí. se ven las más pequeñas. Se ven muchas más. Encontré a Casiopea. ¡Qué emocionante! ¿En serio? Sí. Es muy fascinante, es sobrecogedor cuando se dan cuenta de cuántas estrellas hay allá afuera. La mayoría de las estrellas en el cielo nocturno son parte de la Vía Láctea, son parte de nuestra galaxia. Estamos en la Vía Láctea, así que vemos las estrellas que tenemos cerca o más lejos. Pero supongo que el número de las estrellas en la Vía Láctea está cerca de los 10,000 millones. Hablamos de muchas estrellas, muchas más de lo que puedan contar. ¿Pueden encontrarlo, el Triángulo de Verano? Bueno, tal vez necesitemos ayuda de nuestro mapa de constelaciones. Buena idea. Los mapas de constelaciones son como mapas del cielo. Solo ayudan a saber cuál estrella es parte de cuál constelación. Así no te pierdes. Pero recuerda, está oscuro, así que Necesitamos luces. las luces. Usamos luz roja cuando vemos las estrellas porque nuestros ojos no son tan sensibles a la luz roja como a la luz blanca. Cuando tienen un mapa del suelo, lo ponen en el suelo y luego miran las indicaciones. Con uno del cielo, ¿qué hacen? No pueden verlo así. Apuntarlo hacia Apuntarlo arriba. hacia arriba. Ahí el lo tienen. cielo. ¿Tiene Sí, sentido? Tiene sentido. Vamos arriba. Está bien. Sí, miro arriba. Estoy bien. Ahora tienen 1, 2, 3. ¿Coincide? Sí. Buscamos el triángulo de verano porque es muy fácil de encontrar. Y hay una estrella brillante Sí. justo aquí. La más Encontramos la brillante. estrella más brillante a la Sí, izquierda. oeste. Creo que Sí, lo lo tengo. tengo. Sí. Esa es Vega. Miren, es Altair. Sí. Y ahí está Deneb. Sí, puedo verlo. Wow. Cuando encontremos el triángulo de verano, vemos Deneb. Sabemos que Deneb es parte de signos y podemos empezar a contar estrellas. Magnitud limitante 1. Sin estrellas visibles en la cruz. Creo que hay más que eso. Sí, yo también. Magnitud limitante 6. Curva de estrellas en S visible. Se podía ver la S. Cola. Se ve la sí, cola. se puede ver lo tenue que Se puede es. ver. Se ve una estrella.
tienen esta forma de S, así que pasa a la magnitud limitante 6. Debemos de estar Ajá, en 7. sí. Ajá. Demasiadas estrellas para contarlas. ¡Demasiadas! Parece que esa es la situación aquí. Sí. Muy bien. Creo que llegamos a una ubicación oscura, ¿no? Sí. Sí. Dice la latitud es 42.54. Después que vimos cuál era la magnitud limitante, sacamos el teléfono con las coordenadas GPS del sitio. Luego las escribimos en el cuaderno. Estamos ahí. Y para la próxima, ¿por qué no la hacemos cerca de North Leominster? Me estaba congelando ahí. Era como una paleta. Bueno, llegamos, chicas. Salgan. Ahí está. Deneb. Deneb. Esa es Vega. Es mucho más claro que la S para la magnitud Sí. 5. Sí, la B es mucho más clara que la S porque Sí. solo podemos ver una La tercera, o dos sí. estrellas Entonces, por el tercer punto. creo que La es tercera estrella. magnitud 5. Así que pienso, ¿Verdad? Sí. Sí. sí, Sí, 5. ¡Listo! ¿Listas para ir al tercer sitio? sí. Perfecto. Vamos. Me pregunto qué saldrá en el siguiente sitio. Estamos a unas 30 millas de la ciudad. Necesitamos ayuda para encontrar el triángulo de Sí, verano. tenemos un poco de... Miranda y yo tuvimos problemas con Cygnus en uno de los sitios que estaba a 30 millas de la ciudad. ¿El triángulo de verano dónde estaba? justo sobre nosotras. Estaba, exactamente, justo sobre nosotros, pero ya no está ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando la noche avanza? ¿Se mueve el cielo o La Tierra se nosotros? mueve lentamente, ¿no? Así es, la Tierra está rotando. Un momento, lo sabía, pero no sabía cómo se aplicaba a las estrellas. Ahora sí. Desde nuestro punto de vista no sentimos que se mueve la Tierra, pero ¿qué vemos que se mueve? El cielo. Cierto, el cielo cambia cuando avanza la noche. Las constelaciones que teníamos arriba más temprano ya no van a estar ahí. Estarán más cerca del horizonte. Sí. Que no las veamos probablemente solo significa que no vemos el lugar correcto, Sí, ¿cierto? sí. Por eso debemos movernos. Está bien. Solo veo las dos de arriba. Sí, solo vemos dos. Sí, La no B no existe cuenta. para nosotros. Sí, así que nos quedamos con Sí, magnitud para- limitante 4. Sí. ¿Qué están viendo? Esa estrella Sí. nos interesa mucho. ¡Ah! Espera, parece un puntito blanco rodeado de otros puntitos. Otros puntitos, sí. Sí, es como este. Luego, el pequeño. Pensé por un instante que era Júpiter. Justo al lado tiene como lunas. Galileo, cuando vio por su telescopio, Júpiter fue de las primeras cosas que observó. Y vio que Júpiter era una esfera circular con unas otras cosas pequeñas alrededor. ¿Tenía razón? ¿Si era Júpiter? ¿Tenía sí, razón? es Júpiter. Sí. Se siente como Año Nuevo o Navidad porque siempre te desvelas. Es algo raro pasarme de mi hora de dormir. Creo que los astrónomos mantienen su energía tomando mucho café. Estoy muy cansada, muy cansada. Aquí está Aviana. Hola, me llamo Aviana y esta es mi vida. Me encanta nadar y jugar fútbol. Estoy en el equipo de natación, los Sea Dogs. Esos son mis trofeos y estoy en un equipo de fútbol, Base. Es muy divertido. Una amiga me regaló esto de cumpleaños. De hecho, Miranda me dio esto de cumpleaños. Es mi medalla de karate. Gané primer lugar. Aquí vamos de nuevo de viaje. Cuando llegamos al sitio número 4, vimos muchas estrellas, pero no tantas como en el sitio más oscuro. Cuando vimos nuestros datos, en ese punto se emparejó. Sentimos que bajaría más a medida que nos acercáramos a la ciudad. ¿Qué descubrieron? Pensamos que es... Magnitud limitante 5. Ya que terminamos en el sitio número 4, vamos a nuestro último sitio en la ciudad. Ya que regresamos a la ciudad, me di cuenta de que hay muchas luces. Porque mucha gente está dormida. Los negocios están cerrados y hay tantas luces encendidas y es como
un desperdicio de luz y energía. Es un desperdicio de luz. Una queda ciega de solo verlo. La iluminación buena que vimos fue en la estación de bomberos. Está tapada y se dirige hacia abajo como se supone que se use. Y vamos. Regresar a la ciudad fue muy sorprendente. Ahora, ¿cómo se compara el cielo con nuestra ubicación? No son tantas estrellas, pero ya veo el triángulo de verano. Sería una magnitud limitante 4, que es algo raro porque es lo que nos salió antes. Sí. Tenemos una magnitud limitante 4. Después de estar en todos esos sitios oscuros, de pronto vemos todas esas luces. Es muy brillante y sorprendente. Podíamos ver el brillo del cielo. Mira, todo ese brillo. El brillo del cielo es un tipo de contaminación lumínica donde se ve una burbuja alrededor de la ciudad que es más clara que el resto del cielo. Mira, donde están todas las luces, no se ven las estrellas. Sí, pero si subes, sí. Sí, supongo que eso demuestra cuánto nos afecta la contaminación. Miranda y yo estábamos tan deprimidas de que cuando mirábamos había tan mala iluminación que pensamos que podríamos hacer una diferencia. Regresamos a casa de Miranda e hicimos nuestra propia pantalla de luz. Sacamos esta parte. Podemos quitarlo. Encendámoslo. Ok. Bueno, se ve obvio que aleluya. esto es horrible. Necesitamos planearlo. ¿Cómo quieres el diseño? Tiene ¿Curvo que ir o- para abajo. Eso. ¿Quieres decir Eso. algo como los conos de los perros? Debe tener forma de embudo, como un cono. Necesito encontrar la circunferencia. 7. Dice 7. Hacia Se proyecta adelante. hacia allá. Intentamos que ilumine hacia donde quiera 1 para que no haya exceso de luz hacia todos los lados. Si lo pegamos así, ¿no? Sí. Luego podemos cortar. Sí. Usamos la constelación de Miranda en el techo. Apagamos las luces. ¿Y si probamos la primera? Bueno, No se ve ninguna estrella. ¿Y si tuvieras una así? Bloquearía algo de luz, pero Sí, todavía la se taparía podría ver toda. las estrellas, ¿cierto? lástima. ¿Qué más podemos usar para que no atraviese la luz? No puede ser plástico por el calor. Sí, el plástico No. se derretiría. Espera, aluminio. El papel aluminio básicamente atrapará la luz para que no se fugue. Pruébalo, Miranda. ¿Se filtra? No se filtra. Sí, este estará mucho mejor. Bueno, ese es el... La tienda, eso es. Digamos que es la tienda. ¡Genial! ¡Oh, aleluya! Se dirige. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! Wow, sí. Si todos protegieran sus luces, Todavía podríamos ver las estrellas. sí, pero seguiría siendo bueno Ajá. porque sí Me se puede encanta ver esta algo. luz. Abby y yo estamos en mi casa. Solo revisamos nuestros datos y tratamos de entender qué significan. 71.70 grados oeste. En nuestro primer sitio tenemos una magnitud limitante de 7. En la segunda ubicación era una magnitud limitante de 5. Algo que notamos es que si tienes luces alrededor, no puedes ver estrellas. Pero entre menos luces tengas, más estrellas se verán. Y entre más luces haya alrededor, menos estrellas se verán. Lo tengo. Estoy lista para ayudar a Jake. ¿Qué constelación vimos? Signos, ¿cierto? Sí. Se sintió muy bien subir nuestros datos. La latitud, La latitud era... Todos pueden hacerlo y me tocó ayudar a científicos de todo el mundo. Así que sí, fue genial. ¡Fiesta de estrellas! ¡Bienvenidas a la fiesta! Sí, bienvenidas. Aquí está la pizza, todas. Cuando terminamos el viaje me sentí como una verdadera astrónoma, tan asombrosa y emocionante. Antes de entrar al conteo, no me daba cuenta de cuánto afectaba la contaminación lumínica a todo el mundo. Ahora sé que tengo que hacer algo para cambiarlo.
Miren, este es Júpiter. Dios mío. Hola, chicas. Sí. Hola, Tina. Hola. ¿Están listas para ver más telescopios? Sí. Si se fijan, verán la luz roja. Creo que es genial. Ve a Júpiter. Fue una gran experiencia hacer todo esto e invitar a nuestras amigas a compartir lo que hicimos. ¡Terminamos! Show de talentos. Bien, solo tienes que patinar y bailar y dejarme el resto a mí. Caray, tu patineta va a brillar. ¿Estás segura de eso? Ah, estoy segura. Solo confía en mí. Lo hago. Bien, entonces también confía en esto. Este paso, ¡La cabeza! ¡Lo inventé! sí, no lo uses. ¡Ah! ¡Ve! ¿Estás listo? ¡Confía en mí! ¡Caray! ¡Muchas gracias! ¡Eres una estrella! Tú también, Jake. Oye, creo que quieren que regreses, ve. ¿Qué voy a hacer? ¡La cabeza! Este tipo de telescopio se llama telescopio Dobson. Es un poco diferente del que estuvieron usando. Usaban un lente para enfocar la luz. Voy a quitar el tubo. No es un lente, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Un espejo? Espejo. No es un espejo plano normal. De hecho, es cóncavo, un poco curvo. Ajá. Y este es un buscador por el que vemos objetos en el cielo. Apunten el telescopio primero mirando por acá. ¿Dónde lo quieres? Exacto, a dónde quieren ir, luego mirarán por el objetivo. A las 4 nos gusta cocinar. El menú de hoy es con rizada y pastel de melocotón. Chicas, esto está muy mal. Nuestro objetivo es hacerla más nutritiva. No es Las 4 hemos estado en el desfile de Mayday cada año. Este año quisimos hacer una inmensa marioneta grupal. ¿Podríamos diseñarlo para que se moviera? ¡Guau! 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 Quiero un caballo tranquilo. Averiguaremos cuál caballo sería científicamente el mejor para una cabalgata tranquila. Adoro al que está en el suelo. SciGirls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. ¡Hey, chicos! ¡Hola! El sitio web de SciGirls es increíble. Puedes armar tu perfil, encontrar nuevos amigos, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos de SciGirls y divertirte. ¡Vamos, apresúrate! Entra a pbskidsgo.org. ¡Nos vemos allí! ¡Adiós! SCIDIO.